tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Impacto Económico. Soy Edson Sánchez. Vamos a la breboca de las informaciones con titulares. En Colombia, un reciente estudio reveló la vulnerabilidad en el que se encuentran los trabajadores que realizan labores desde sus hogares mientras transcurre la cuarentena en el país por el coronavirus. También vamos a revisar los planes de privatización sobre las empresas estatales y la entrega de recursos naturales que pretende llevar a cabo el gobierno de facto de Bolivia. Las economías de Alemania y Francia son víctimas del efecto del coronavirus, el COVID-19. El PIB de Francia cayó en el primer trimestre y en Alemania va por el mismo camino. En Colombia, un reciente estudio emitido por la Universidad del Rosario revela que a través de una muestra que el sector importante de los empleados no recibió suficiente soporte para adaptarse al teletrabajo debido a la cuarentena. Hay datos, cifras puntuales que queremos compartir con todos ustedes en este trabajo de investigación. Mediante una encuesta virtual llamada ¿Cuáles son las condiciones laborales en el aislamiento preventivo obligatorio de la Universidad del Rosario, se informó que un 90,7% de los empleados colombianos dijeron no haber tenido soporte durante el aislamiento por parte de las aseguradoras de riesgo laboral. La encuesta fue realizada a un total de 478 empleados. De ellos, un 86% aseguró que su empleador tampoco le garantizó mantenimiento de equipos, conexiones y valor de la energía en la etapa de la cuarentena. Con este resultado, la encuesta evidencia la tendencia de imputación de costos de la crisis económica a los derechos de los trabajadores, invirtiendo el principio de ajenidad de los riesgos, indica el investigador de la Universidad del Rosario, Iván Daniel Jaramillo Jacir. En cuanto a las garantías de protección, 46,1% manifestó no haber recibido elementos para prevenir el contagio, mientras 36% señaló que la empresa les había obligado a proveérselos con sus propios medios. La mayoría de los trabajadores pertenecen al sector financiero, salud, público y sector servicios mayormente. Por otra parte, 28,9% de los encuestados continúa trabajando normal y las empresas en las que fundamentalmente se ubican estos trabajadores son la agroindustria, finanzas, restaurantes, alimento, sector salud y transporte de mercancías. El mandatario chileno Sebastián Piñera anunció la creación de un segundo paquete económico para reforzar la economía por el COVID-19. Aquí es importante recordar que el primer programa de estímulo económico se ubicó en los 11.750 millones de dólares, equivalentes al 4,7% del PIB del país. Las medidas establecen la protección de los ingresos laborales y la suspensión o reprogramación en el pago de los impuestos. Las nuevas medidas se suman con un fondo de 2.000 millones de dólares para las familias más vulnerables. El gobierno estima beneficiar cerca de 2,6 millones de trabajadores informales y sin acceso al seguro de desempleo. Por otra parte, se designarán 24.000 millones de dólares de línea de crédito para las pymes con garantías estatales. Los créditos tendrán un plazo de pagos de hasta 48 meses y un lapso de gracia de 6 meses. El ministro de Hacienda dijo que el déficit fiscal se aproxima al 8% del PIB, lo que deja poco espacio a seguir ampliando las medidas. Por otra parte, el Banco Central pronostica una recesión económica entre 1,5 y 2,5% para este año por la crisis sanitaria. Hasta el momento, Chile cuenta con 5.546 contagios y 48 fallecidos. En México, el gobierno nacional instó a las empresas a no hacer más despidos en medio de la crisis sanitaria. La secretaria de Trabajo, María Luisa Alcalde, informó que desde el 13 de marzo se inició una caída en el empleo formal con casi 346.000 despidos.
Alcalde denunció que no existe fundamento legal para hacer despidos en la contingencia. Y en ese contexto detalló que del 13 al 31 de marzo se perdieron 198.000 empleos y desde el 1 al 6 de abril otros 148.000 empleos más. Los afectados son Quintana Roo, con el balneario de Cancún, Ciudad de México, Jalisco y también el occidente del país. Para mitigar la crisis, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el pasado domingo un plan económico. Este país cuenta con 2.785 casos de contagio y 141 fallecidos. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, denunció al gobierno de ese país, así como a otras figuras del Ejecutivo, todo esto por el mal manejo de la crisis sanitaria debido al nuevo coronavirus. El recurso fue presentado este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington. La organización indígena acusa a los miembros del Ejecutivo por infringir la Constitución y las leyes, en especial aquellos postulados que refrendan el sostenimiento presupuestario del sistema de salud, que actualmente alcanza la mitad de lo que constitucionalmente corresponde. En medio de la alarmante situación que vive el Ecuador, exigen al Ejecutivo que disponga la derivación de financiamiento especial para solventar los gastos que generen los insumos y servicios sanitarios. Otras solicitudes se relacionan con que se dirijan intencionadamente las medidas de salud hacia los pueblos indígenas, teniendo en cuenta la interculturalidad que caracteriza a esta nación ecuatoriana. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció la ayuda enviada al país para el combate contra el brote del COVID-19 provista por Rusia, el Sistema de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Así lo dijo la vicepresidenta. Quería, en nombre del presidente Nicolás Maduro, dar nuestro profundo agradecimiento al Sistema de las Naciones Unidas, a su secretario general, al director de la Organización Mundial de la Salud, doctor Tedros Adhanom. Quería agradecer al coordinador del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela, Peter Groman. Quiero también agradecer a la Federación de Rusia, a su embajador en Venezuela, el amigo Sergio, como se llama y lo llamamos nosotros también, Sergey. Damos la bienvenida. Apenas llegó a Venezuela, ya está muy activo en las relaciones bilaterales, en la cooperación bilateral. Hoy hemos recibido de la Federación de Rusia 20.000 kits de pruebas PCR. Ustedes bien saben que uno de los ejes resaltantes en el combate contra esta pandemia, además de la cuarentena colectiva y social que se está cumpliendo y respetando en Venezuela, es también el proceso de detección masiva a través de las pruebas PCR y de las pruebas rápidas. De los planes de privatización en Bolivia vamos a conversar al regreso de esta primera pausa. Volvemos enseguida. En Bolivia, el gobierno de facto, conducido por Yanine Áñez, mantiene entre sus planes llevar adelante un plan de privatizaciones sobre las empresas estratégicas. Los argumentos del gobierno golpista giran en torno a supuestas pérdidas económicas de la administración del gobierno legítimo de Evo Morales. A continuación vamos a poner a su disposición un trabajo de investigación realizado al respecto por la agencia latinoamericana Prensa Latina. De acuerdo a la agencia Prensa Latina, supuestos hechos de corrupción, poca liquidez y pérdidas económicas millonarias son parte de los argumentos del gobierno de facto en Bolivia para justificar los planes de privatización de las empresas estratégicas nacionalizadas.
En la lista figuran la planta de urea y amoníaco de Cochabamba, que cuenta con una inversión de 976 millones de dólares, junto a la estatal boliviana de aviación y la empresa azucarera San Buenaventura, que fueron puestas al servicio del pueblo por el gobierno de Evo Morales y ahora están en peligro. De acuerdo al actual Ministerio de Hidrocarburos del régimen golpista, el complejo petroquímico es deficitario y decidió paralizarlo, aunque no precisó las presuntas pérdidas en sus 2 años de operación. Desde su puesta en funcionamiento en septiembre de 2018, marcó el inicio de la comercialización de urea boliviana en el mercado interno y externo, vinculado a la industrialización del gas. Pese a las supuestas pérdidas denunciadas por el gobierno de facto, la estatal YPFB obtuvo ganancias de 70 millones de dólares por las ventas de más de 200 toneladas métricas del fertilizante a clientes internos en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, y en el extranjero a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en 2019. Dicho proyecto permitió que Bolivia pasara de ser un país importador a exportador de urea, además de duplicar su producción agrícola y contribuir a la seguridad alimentaria y mejorar los rendimientos de los cultivos. Esta misma investigación indica que la crisis económica que actualmente enfrentan las empresas estatales en Bolivia por la incapacidad del gobierno inconstitucional de Yanine Áñez para mantenerlas y su campaña para desacreditar los logros de la administración de Evo Morales son rechazados principalmente por el Movimiento al Socialismo, el MAS, y otras organizaciones. El trabajo de investigación de la agencia informativa Prensa Latina devela que el partido político Movimiento al Socialismo, MAS, rechaza la actual crisis económica que enfrentan las empresas estatales en Bolivia por la incapacidad del gobierno de Yanine Áñez para mantenerlas. En ese contexto, el diputado por el MAS, David Ramos, reafirmó en febrero pasado que con la nacionalización, el Estado ejerció de manera soberana sobre los recursos naturales. Asimismo, dijo que el actual Ejecutivo quiere demostrar que el proceso de nacionalización ha sido un fracaso, razón por la cual, según Ramos, plantean una política económica social del neoliberalismo. Por su parte, la Central Obrera Boliviana se declaró el pasado 5 de marzo en emergencia ante los despidos injustificados, la inestabilidad política y la posible privatización de las empresas estratégicas que quiere aplicar el gobierno de Áñez. La COP también expresó su rotundo rechazo al supuesto déficit de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Entel y de la Boliviana de Aviación. La administración de Áñez busca acabar con los logros del gobierno legítimo de Evo Morales, tales como el Decreto Supremo 28.701, Héroes del Chaco, que nacionalizó los recursos naturales a favor del pueblo boliviano y reactivó a YPFB como la entidad más importante del país. De lograr dicha acción, el Ejecutivo de Áñez podría privatizar las empresas estatales estratégicas de la nación. Recordemos que entregar las compañías del Estado boliviano al capital extranjero ha hecho mucho daño. Un estudio de una comisión mixta de investigación del proceso de privatización y capitalización de empresas estatales reveló en febrero de 2019 a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia que la enajenación de 157 de las 212 empresas existentes de 1985 a 2005 es un poco más de la mitad del Producto Interno Bruto de 2018, que alcanzó los 40.000 millones de dólares. El equipo de investigación de la agencia Prensa Latina concluye que el regreso de la privatización parece inminente de la mano de un gobierno golpista. Las acciones están concentradas en la persecución política, el enriquecimiento de una minoría y la entrega de los recursos naturales nacionalizados a las grandes transnacionales. Sostienen que las pérdidas ya se contabilizan y la permanencia de programas sociales y del pago de incentivos económicos a sectores vulnerables, sustentados por el Decreto Supremo 28.701, que son denominados Héroes del Chaco, que hizo dueño al pueblo boliviano de sus riquezas, serán motivo para otra investigación de enajenación en el futuro. Del PIB alemán y francés a la baja hablamos al regreso de esta segunda pausa.
El coronavirus COVID-19, además de causar muertes en Francia y Alemania, deja un impacto negativo para las economías de ambos países. Entre tanto, la economía francesa, considerada la segunda mayor de la zona euro, retrocedió un 6% durante el primer trimestre de 2020 como consecuencia del impacto de esta pandemia. Solo en las últimas semanas de marzo, la actividad económica de Francia se desplomó un 32% y la autoridad bancaria advirtió que estiman que abril sea igual. El gobernador del Banco de Francia ha estimado que cada quincena de financiamiento resta 1.5 puntos al crecimiento anual. El Ministerio de Economía alemán, Peter Altmaier, dijo que esperan que la economía se contraiga un 5% este año, la mayor baja desde 2009. El coronavirus ha provocado cierre de fábricas y también de empresas y por ende el paro de muchos trabajadores. En este sentido, los gobiernos europeos han prometido paquetes de rescate para mitigar el impacto del COVID-19 en la industria y también en sus empleados. El gobierno alemán, por su parte, puso en marcha un paquete de 1.2 billones de dólares que incluye garantías estatales en préstamos a empresas y un acceso más directo a los beneficios para empleados con horarios reducidos. En la India, los trabajadores de la economía informal corren el riesgo de ver agravada la situación de pobreza durante la crisis del coronavirus. El informe de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, advierte que unos 400 millones de trabajadores de la economía informal en la India corren el riesgo de caer profundamente en la pobreza por la crisis del COVID-19. Las actuales medidas de contención que puso el gobierno indio tienen un impacto significativo en dichos trabajadores, obligando a muchos de ellos a regresar a las zonas rurales. La OIT también señala que en la India el 90% de la población labora en la economía informal. La agencia de la ONU agrega que en todo el mundo 2.000 millones de personas trabajan en el sector informal, sobre todo en las economías emergentes y en desarrollo, que están particularmente en peligro. La Organización Mundial del Comercio pronosticó una brusca caída del comercio internacional debido al impacto de la pandemia del nuevo coronavirus. Entre las estimaciones está una contracción del 13% y un 32% este mismo año, siendo un resultado superior al causado por la crisis financiera entre 2008 y 2009. Explica que el debacle económico provocado por el COVID-19, que afecta a la gran mayoría de los países del mundo, podría provocar una recesión más profunda. La institución agrega que los intercambios comerciales sufrirán una caída de 2 cifras en casi todas las regiones del planeta. La amenaza está puntualmente en América del Norte y Asia, cuyas exportaciones podrían desplomarse más de un 40% y 36% respectivamente. En el caso de América Latina y Europa, las caídas serán superiores al 30%. El fabricante aeronáutico Airbus anunció que reducirá su producción debido al coronavirus, el COVID-19. En un comunicado, Airbus dijo que reducirá su producción de aviones en 1/3 ante el impacto de la crisis del coronavirus. Con esta decisión, los nuevos promedios de producción por mes serán de 40 aviones A320, 6 A350 y 2 A330. La empresa alega que con estas nuevas tasas, Airbus conservará su capacidad de satisfacer la demanda de los clientes, al tiempo que protege su capacidad de seguir adaptándose a medida en que evoluciona el mercado mundial. La pandemia del COVID-19 ya ha dejado un saldo negativo para Airbus. En el primer trimestre de este año, la empresa tuvo 290 pedidos netos de aviones comerciales y entregó solo 122. A esto se le sumaron 60 aviones que produjeron durante ese periodo, pero no han entregado por la evolución del virus. El Banco Central iraní logra el desbloqueo en un banco europeo de 1.600 millones de dólares. Esta información la titula así el portal web Sputnik, que tienen allí en sus pantallas de referencia. El gobernador del Banco Central de Irán, Abdol Nasir Hemati, anunció el desbloqueo de 1.600 millones de dólares congelados en el Banco de Luxemburgo debido a las sanciones de la Unión Europea contra la principal institución financiera de este país persa. Los referidos fondos estaban bloqueados desde el 15 de enero de 2016. Hemati indicó que Teherán logró desembolsar los fondos a pesar de los intentos de los Estados Unidos de mantenerlos congelados.
Recordemos que a finales de marzo, Genmat informó que debido a la pandemia del COVID-19, una parte de los activos iraníes congelados en el extranjero podrían desbloquearse para comprar los bienes necesarios. El último balance del coronavirus en Irán es de más de 64.500 casos confirmados, incluidas casi 4.000 muertes y más de 27.000 recuperaciones. Es momento de revisar los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este miércoles. La relación de WTI, 24.58 dólares el barril, pierde 1.80%. Sumamos Brent, de referencia en Europa, 32.20 dólares el barril, pierde 1.10%. Y la cesta venezolana, 97.42 yuanes, con una baja de 15.38 yuanes al cierre de la semana pasada. Con estos indicadores ponemos punto final a esta emisión de Impacto Económico. La invitación para que siga todas nuestras redes sociales. A todos, muchas gracias. Hasta la próxima.